Hola compañeras y compañeros, me presento, yo soy Jessica y sé que están cursando o van a cursar la residencia. Yo la cursé en el 2020, un año bastante distinto, pero bueno, por eso no se dejó de aprender y se han logrado muchísimas cosas. Sabemos que es una etapa donde tenemos muchas ilusiones, nervios y ansiedades. Es por eso que desde mi experiencia voy a tratar, no sé si darles consejos, pero hablar de algunas cuestiones que creo que son importantes a la hora de tener en cuenta para planificar. Bueno, lo primero que la recomendación que yo daría parece un poco obvia, pero a veces con los tiempos no lo es, que es una vez que tenemos el contenido, es estudiarlo. Leer el contenido varias veces en el diseño para realmente interpretar y ver qué es lo nodal, ¿sí? de ese contenido que nos están diciendo. Tener en cuenta el bloque, que muchas veces el bloque parece algo secundario o pasa, ¿no? Como desapercibido. Pero es importante ubicarnos en qué bloque estamos, en qué contenido estamos, ¿sí? Leer bien los indicadores de avance, situaciones de enseñanza, porque nos orientan a entender con más precisión hacia dónde tenemos que ir y qué caminos tomar a la hora de hacer la propuesta. ¿Por qué recalco esto de estudiar mucho el contenido? Porque muchas veces nos pasa esto de decir, bueno, sé el contenido, sé dividir, sé multiplicar, o sé de geometría, o sé del contenido que nos haya tocado, ¿no? Pero una cosa es saberlo y otra cosa es tener en cuenta el nivel del alumno, ¿sí? De cómo aprender. Cuando lo estudiamos el contenido, vemos la complejidad, vemos cosas que tal vez nosotras tenemos incorporados o naturalizados y ver el grado de dificultad, ¿no? Que nos propone el diseño y el contenido. Porque a veces sabemos el contenido y ponemos ejercicios tal vez con números que no son los más adecuados, ¿sí? O propuestas o problemas que no son los más adecuados. Por eso hay que estudiarlo bien y saber realmente qué números vamos a proponer, qué situaciones vamos a plantear, qué tipo de problemas vamos a proponer. Porque muchas veces eso es lo fundamental, ¿sí? Para lo que queremos. Porque muchas veces nos damos cuenta que los números nos llevan a situaciones tal vez que no son las adecuadas o las que necesitamos provocar para el aprendizaje. Entonces es muy importante tener en cuenta qué vamos a proponer y siempre realizar las tareas. Porque, como les decía lo de los números, que muchas veces nos damos cuenta que los números se complican o dan muy alto, dan distinto. Entonces hacer las cuentas, hacer las actividades, leer los problemas, hacerlos una y otra vez y ver en realmente los chicos qué dificultad pueden tener. Así las intervenciones van a ser más precisas y adecuadas. Y nos vamos a dar cuenta más de una vez, también con mi experiencia, es que realizando y viendo los números que proponemos, nos damos cuenta que a veces hay que hacer ajustes en ese sentido. Así que esto es muy importante también, que no hay que poner cuentas o problemas o números por poner porque quedan bien, sino hay que tener en cuenta a qué resultado y qué queremos lograr con lo que proponemos. Y hablando sobre estas situaciones que proponemos para las actividades, también me doy cuenta de que muchas veces encontramos y buscamos secuencias y recursos, pero no está bueno copiarlas tal cual porque están buenas o porque no gustó. Porque cada chico, cada curso, cada nivel, cada escuela tiene su propia impronta. Entonces, está bueno buscar secuencias y modelos, pero no enamorarnos completamente de ese material que encontramos modélico, ¿sí? Sino adaptarlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces nuestro curso o nuestro recorrido va por otro nivel o por otro lado. Entonces está bueno sacar ideas modélicas, juegos o actividades, tablas, cuadros, etcétera, pero tratar de adaptarlo a nuestra manera, ¿sí? Para que sea más, también para nosotras fácil después de explicarlo,
porque lo hicimos, porque lo elaboramos, porque sabemos la intención, sabemos las dificultades, los resultados. Entonces siempre es importante también ser productora de nuestros propios ejercicios. Eso me parece también en matemática algo muy fundamental, porque si uno no pensó realmente el enunciado y la situación problemática, es muy complicado realmente tener una secuencia de modelo y aplicarla, ¿sí? Porque no es nuestra elaboración matemática para el alumno. Entonces hay que ser productoras y animarse. Obviamente que también es fundamental tener un modelo, por supuesto, pero que ese modelo justamente sea un modelo y no realmente una réplica de lo que vamos a llevar al aula. Me parece muy importante poder, como le decía, poner el detalle, ¿no? Es decir, pongo este número por esto, hago esto por esto, este enunciado es claro por esto, y tener muy conciso esas cosas que en el aula se van a reflejar y van a hacer que nuestras intervenciones, como decía, sean mucho más apropiadas y adecuadas para el aprendizaje. Y nosotros vamos a tener más en claro lo que queremos enseñar. Porque en matemática muchas veces encontramos problemas y los replicamos tal cual, o números o ejercicios, y tendemos a replicarlo porque, bueno, pensamos que es un ejercicio y que está bien, que encontré un problema y que no hay que adaptarlo. Y sí, la verdad que hay que adaptarlos al nivel y a los chicos. ¿Por qué hago hincapié y empiezo a hablar de ser productora de nuestras actividades? Porque este contexto de la pandemia, que hay algo positivo que tal vez nos dejó, fue que tuvimos que pensar en la potencia de nuestras intervenciones y las herramientas que le damos a los alumnos. Por eso nos dimos cuenta que copiar una actividad o un problema o tomar una secuencia modélica no es suficiente, porque tal vez en lo presencial sabemos que estamos, que el chico pregunta o que podemos explicar, pero en lo virtual nos dimos cuenta de lo fundamental es que pensar exactamente cada cosa que poníamos, cada número que poníamos, qué dificultad iba a tener, qué podía preguntar, qué podía pasar con eso que el chico se iba a enfrentar solo. Entonces, esta actividad tiene que ir acompañada de un andamiaje. Para que este andamiaje realmente sea preciso, sea correcto y sea sobre todo valioso y útil para el alumno, tenemos que conocer nuestras intenciones, ¿sí? ¿Por qué hicimos ese enunciado? ¿Por qué propusimos tal actividad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y más claro lo tengamos, más claro van a ser nuestro andamiaje, nuestra intervención, nuestra ayuda, ¿sí? Para que el alumno pueda ir progresando e ir haciendo las actividades. Entonces es algo que esta situación social nos hizo pensar fue a la hora de entregar algo y decir, bueno, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo yo puedo intervenir desde la distancia? Y la única manera que encontramos para realmente intervenir era conocer al máximo las intenciones, ser lo más precisas y claras. Y para eso nos dimos cuenta que teníamos que conocer realmente lo nodal, lo que estábamos haciendo. Eso es fundamental. Y a veces, por lo menos en lo particular, me di cuenta que en lo presencial muchas veces, no digo que no lo tengamos en cuenta, pero muchas veces no pensamos tan a fondo esta situación de cómo el chico lo va a resolver, ¿sí? Porque sabemos que de alguna manera vamos a estar o que lo van a resolver. Y bueno, entonces esta situación nos hizo pensar justamente eso, ¿no? A la potencia, como digo, no es que no lo pensábamos, pero en estas circunstancias me di y nos tenemos que dar cuenta realmente que en lo presencial también tiene que ser así. Pensar en cada cosa que le damos, que es importante que el chico obtenga algo, saque algo de eso que hizo, ¿sí? Que no sea poner cosas por poner, ejercicio por ejercicio, sino que cada uno tenga una intención, una progresión para que el chico reflexione. Otra cuestión que tienen y deben de tener en cuenta a la hora de planificar son los espacios de discusión, de reflexión y pensamiento colectivo. Con la cuestión de la pandemia eso se perdió y bueno, realmente volvimos a valorizar esos espacios, que a veces, muchas veces por planificar y armar las clases y por miedo a que sobre tiempo falte, ponemos actividades y no nos damos el espacio o no planificamos
tal vez yo en lo personal estoy hablando, que tal vez no planificábamos el espacio colectivo, ¿sí? El espacio de reflexión. Si bien había un espacio de sistematización y para recuperar lo que llamamos los saberes, pero no había un momento específico de decir, bueno, se va a intercambiar, se va a reflexionar, se va a discutir. Entonces, eso es importantísimo, darle un espacio y contemplarlo en la planificación. En lo virtual, de la experiencia, nos dimos cuenta de lo rico que son esos espacios, al darnos cuenta de que el alumno iba a estar solo frente a la actividad, ¿sí? A la propuesta que les hemos dado. Entonces, no podemos perderlos como docentes y como el alumno, porque es valiosísimo para el aprendizaje. En este caso, que tuve la residencia virtual, lo que se optó por hacer es poner alumnos, entre comillas, ficticios, ¿no? ¿Para qué? Para recuperar esa discusión, esta reflexión y esta diversidad de estrategias que podían surgir. Por eso insisto con el armar la propuesta nosotras y tenerlas claras. ¿Por qué? Porque a la propuesta que yo planteaba, por ejemplo, en lo virtual hacíamos un chico X llamado Juan, llamado como quieran, lo resolvió así, ¿sí? Y le ponía un ejemplo de resolución. ¿Cómo lo resolvería vos? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Esta estrategia que utilizamos, bueno, es el recupero que se tiene que hacer en clase. Y es importantísimo porque el chico reflexiona. Y los ejemplos que le poníamos, a veces este chico ficticio que le poníamos de ejemplo, que lo había resolvido de tal manera, no era tal vez la mejor, o sí, pero para que él se diera cuenta de que había diferentes caminos y que reflexionara a ver, este camino es más complejo, es más largo, es mejor, es más simple, ¿por qué hizo así? ¿Cómo lo hago yo? Entonces eso es importantísimo, ¿sí? Así que esto también tengan en cuenta la planificación, porque ahí el chico no hace simplemente una cuenta, sino está haciendo un recorrido, está viendo una lógica, ¿sí? De que hay diferentes maneras. Y al comparar esas maneras está ganando un montón en riqueza de conocimiento. Entonces eso no se lo pierdan, porque los chicos no se lo tienen que perder, porque es importantísimo de que ellos comparen y reflexionen. Porque a ver, una cuenta la pueden hacer, ¿sí? Pero no saben por qué, no saben si hay otra forma, de que por qué es esa forma también, ¿no? A ver, este chico lo hizo así, ¿está bien? ¿Por qué lo hizo diferente? ¿Te puede hacer diferente? Entonces eso es lo que tenemos que lograr y pensar en la planificación, que el chico reflexione y que vea las maneras de resolver una situación. Otra cosa que debe aparecer en su secuencia y deben darle espacio en la misma es que los alumnos, los niños, puedan comunicar lo realizado, que puedan argumentar, ¿sí? Lo que realizaron, los procedimientos. En lo virtual también esto fue muy importante y nos dimos cuenta de la riqueza de lo mismo, porque es poder darnos cuenta de cómo piensa el alumno, ¿sí? Y es importante también para él darse cuenta de que si entiende lo que está haciendo, que el niño también pueda reflexionar de que por qué tomó las decisiones que tomó. Si son simplemente por un mecanismo o realmente se dio cuenta del funcionamiento matemático lógico, ¿sí? Entonces es muy importante también darle ese espacio y que compare y que vea estas cuestiones de validación. En lo virtual, esto también dimos cuenta, como decía, de la riqueza a la hora de que los niños puedan decir y nosotros darnos cuenta de por dónde iban los alumnos al no tenerlos. Eh, el decir, bueno, Juan lo hizo así, María lo hizo así, estos alumnos ficticios que le poníamos como para darles estrategias y herramientas, y el alumno argumente, comunique cómo lo hizo él, qué le parece cómo lo hicieron en estos ejemplos. Y esto también es un gran aporte y es un espacio que en lo presencial tampoco se puede perder, que se debe tener en cuenta a la hora de planificar, que muchas veces se pierde. ¿Sí? Porque lo hizo bien, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Lo entendió o simplemente repitió una fórmula? Entonces, esto también es muy importante que aparezca y que lo tengan en cuenta y que puedan diferenciar y que si hizo una actividad bien, una cuenta bien, un problema bien,
si fue por mecanismo o realmente lo razonó, puede comunicar lo que hizo. Esto también es muy importante para la hora de que ellos puedan reflexionar en una cuestión lógica matemática. Bueno, eso es en general lo que yo pude recuperar y reflexionar sobre lo virtual y lo presencial, ¿no? La riqueza de los momentos, del seguimiento para con los alumnos y cómo a veces, por lo menos en lo personal, a veces uno descuida ciertos aspectos y bueno, un poco se entiende como, porque es lógico, tenemos el plano enfrente y decimos, bueno, ponemos actividades y nos emocionamos y no nos detenemos a ver esos pequeños detalles que son tan ricos y tan valiosos. Los momentos de reflexión, de validación, de comunicación, de comparación, que a veces no se planifican. Y la verdad que hay algo que recuperé un montón en lo personal, en lo virtual, fue eso, ¿no? Es decir, esta actividad, cómo logro un seguimiento del alumno a distancia, cómo me doy cuenta y si va aprendiendo o no, cómo va el proceso. Y realmente es como que me terminó de hacer ese clic de decir, realmente estos espacios son valiosos para nosotras como docentes y para el alumno, porque el alumno también aprende en este proceso, ¿sí? Cuando en lo virtual le poníamos, bueno, justificar, contá cómo lo hiciste, dibujar el procedimiento, contanos, el alumno también puede ver reflejado y eso es muy importante. Entonces, la verdad que en lo presencial está para tener en cuenta y para planificarlo. Yo sé que muchas veces se hace, pero no se planifica. Y tenerlo en cuenta en la planificación es darle un valor mucho más importante, ¿sí? Porque no es simplemente un momento y solamente se tienen que planificar las actividades propiamente dichas, sino que esos momentos son importantes también tenerlos en la planificación. Y como les decía, en lo personal y a veces con mis compañeras veíamos que en los planes presenciales de años anteriores no estaban marcados en tiempo y espacio esos momentos, ¿sí? Y que después en el aula tal vez cuesta también ubicarlos porque no están pensados. Entonces, bueno, es una recomendación que me llevo como reflexión de comparar lo presencial y lo virtual y, y cuánto nos hizo pensar la educación a distancia, ¿no? Porque no tiene que ser totalmente diferente a lo presencial. Porque en lo virtual teníamos en claro que las actividades tenían que ser precisas, profundas, concisas, y lo presencial también tiene que ser así, me parece, porque muchas veces es presencial, llenamos los planes, llenamos los momentos de clase, pero ¿con qué objetivo, no? Porque me parece que empezamos a pensar eso en lo virtual, lo nodal, lo esencial, el seguimiento. Yo creo que nos hizo ver el extracto de la enseñanza. Y obviamente que en lo presencial se amplía y se recuperan un montón de cosas. Pero bueno, en lo general mi reflexión, mi consejo es que esas cosas las tengan en cuenta y las puedan recuperar en lo presencial y planificar, que se vea en la planificación, porque es muy importante tener ese momento estipulado para el aprendizaje. Así que bueno, ese sería como mi primer consejo general para tener en cuenta a la hora de realizar una secuencia, ¿sí? Los puntos que tienen que aparecer son esos para mí fundamentales desde mi experiencia. Aprovechemos este paradigma bueno, que se dio de lo virtual y a la hora de planificar, piensen en que están haciendo una secuencia virtual para alumnos a distancia. Van a ver cómo piensan distinto las intervenciones, las actividades y los momentos. Y eso me parece que puede ayudar y realmente cambia un poco como decía, ¿no? El pensamiento, los momentos que uno arma. Así que bueno, piensen, ¿no?, de esa manera para llevarlo también a lo presencial. Bueno, no sé en qué circunstancias les tocará
realizar la residencia, cursarla, pero bueno, no sé si va a ser presencial totalmente, semipresencial, si seguiremos virtual, pero sea de la manera que sea, piénsenla así, a distancia, porque realmente es una buena estrategia, como les decía, para pensar estos aspectos y darse cuenta lo rico que es. Cuando están sentadas en el plan y se dan cuenta de que no van a tener al alumno y de alguna manera tienen que aprender y tienen que seguir la evolución, se dan cuenta cuántos recursos y cuántos momentos valiosos aparecen, ¿sí? Así que intenten hacer esa prueba y, y van a ver cómo se van a dar cuenta también de esos momentos que hay que tenerlos en cuenta para planificar. Bueno, otra recomendación que puedo darles es que siempre tengan que tener y de alguna manera recuperar información acerca de qué herramientas tienen disponibles los alumnos, ¿sí? Para realizar las actividades que proponemos. Digamos que son como los conocimientos previos, ¿sí? Cómo ellos utilizan las herramientas, cómo resuelven, qué estrategias utilizan. Esto es importante como punto de partida y para trabajar también lo heterogéneo del grupo, ¿sí? Porque no todos van a estar con las mismas herramientas y las mismas circunstancias a la hora de resolver un problema. Muchos van a tener otro nivel de abstracción, van a manejar otras nociones. Entonces es muy importante que tengamos conocimiento de eso. ¿Para qué? Para validar y permitir y ofrecer diferentes, justamente lo que hablábamos anteriormente, las estrategias, ¿sí? Desde lo concreto, desde las diferentes apoyaturas de realización para el problema, ¿sí? De conteos, sobre conteos, dibujar, anotar, cuentas borradores. Es muy importante también validar todo eso y ver que no todos los alumnos pueden realizar los mismos procedimientos en los mismos tiempos y formas, ¿sí? Muchos van a necesitar otro recorrido porque tengamos en cuenta que la matemática también es una construcción social, ¿sí? Sobre todo en primer ciclo, donde los niños están aprendiendo lo que es el sistema, digamos, de lectura y escritura y el valor posicional, el sistema numérico, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta en el primer ciclo los problemas y nuestro foco también tiene que estar en torno a eso, donde los números constituyan la herramienta para poder resolver los problemas, ¿sí? Donde puedan nombrarlos, escribirlos, identificarlos, compararlos. El primer ciclo es muy importante, porque pensemos que el 2 en sí, en lo concreto, el número 2 o un número cualquiera no existe. En realidad son convenciones, ¿sí? Ellos necesitan representar los números, aprender el sistema. Entonces es muy importante que en el primer ciclo trabajemos con lo concreto, ¿sí? Porque ellos no tienen ese nivel de abstracción, de imaginarse el espacio, el tiempo, los números. Entonces es muy importante trabajar con lo concreto, ¿sí? Siempre. Los juegos son lo cotidiano, la matemática está. A veces tenemos que matemática es algo ajeno a un chico, hasta a veces hasta a nosotros mismos, pero hay que buscar la manera de que sea cotidiana, a través de juegos, de lo lúdico, de situaciones que ellos puedan verse reflejados, ¿sí? Reales sobre todo, ¿sí? A veces los problemas son problemas que no son de la vida real o de lo cotidiano. Entonces busquemos situaciones cuando planteamos de que realmente ellos puedan decir, ah, bueno, sí, esto pasa, esto lo vivo, esto lo sé. No pongamos problemas tan absurdos o que nos escapa a nuestra razón. Porque imaginen que para un chico, imaginar a veces un problema cuando ponemos, no sé, por decir que a mí me pasó, ponemos ejemplo con la profe, que decíamos, bueno, un tanque de 1000 litros, de números enormes, que se vacía en tantos minutos. A ver, las situaciones tienen que ser más reales, ¿sí? Más concretas, cotidianas, para que el chico realmente las resuelva y sienta que es algo que tiene utilidad también.
Eso también es fundamental. Por eso insisto con lo mismo que los voy a volver a decir, es que no copiemos cualquier enunciado y cualquier problema. Veamos bien los números que dicen, las proporciones, lo que se plantea, que para que el alumno no le sea absurdo cuando lo lea y cuando lo realice. Miren lo importante que es lo que dije, que tal vez, no sé si pasó desapercibido o no, pero vamos a recuperarlo, ¿no? Esto de plantear situaciones en que los chicos realmente no sean absurdas, no sean disparatadas, no sean tan irreales. Eso, la verdad que se lee mucho en los enunciados, en los problemas, en las situaciones que vos decís no son cotidianas, no son reales, son muy forzadas, cuando en realidad en la vida y en la realidad tenemos elementos de sobra, realmente, para sacar situaciones. Hay que ser creativos, no hay que apurarse, por eso insisto en lo que dije al principio, lean y estudien el currículum, ¿sí? Los NAPs, los núcleos de enseñanza prioritarios, me parece que es muy importante porque te aclara un montón a la hora de planificar y de tomar decisiones, un montón, un montón. Yo sé que el tiempo a veces nos juega en contra, pero una vez que si leemos a conciencia, después sale mucho más fluido y mejor el plan, ¿sí? Porque no tenemos que forzarlo tanto, no lo padecemos tanto. Realmente esto también es algo que aprendí, ¿no? Porque yo también tal vez decía, no, ¿cómo voy a ponerme a estudiar todo de cero y el tiempo y leer tanto? Pero es un tiempo que si lo invertís bien y lo leemos a conciencia, después la secuencia sale fluida, sale bien, sale correcta. Entonces, realmente no tengan miedo de invertir ese tiempo, ¿sí? Busquen, lean. Es un consejo que sé que muchos profesores se los dan, y yo era una de las alumnas que decía, bueno, yo lo estudié en su momento, pero ahora en plena planificación no puedo releer o buscar más todavía para leer. Y sí, realmente cuando lo hice y fue necesario buscar nuevos recursos y cosas, me di cuenta que está bien, invertía el tiempo, pero después la secuencia salía sola, porque prácticamente sabía lo que tenía que hacer, estaba bien organizada, bien sistematizada, entonces valía la pena. Eh, Así que eso que dije también es muy importante, ¿sí? Que las situaciones sean reales, busquen cómo aprenden los alumnos, porque esta es otra cosa que nos dio la virtualidad, ¿no? El pensar de cómo están aprendiendo solos, ¿sí? ¿Qué recursos tienen en la casa? ¿Qué pueden hacer? Entonces, en lo presencial, lo mismo, ¿sí? Los chicos, cómo es su cotidianidad, cómo se aprende, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de plantear situaciones, ¿sí? Así que este es un consejo para el primer ciclo, que no se olviden de lo concreto, porque muchas veces decimos, bueno, nos damos muchas cosas por sentadas, y eso es algo que no debemos hacer, no tenemos que dar nada por seguro, ¿sí? Porque ahí cometemos también un error, el pensar de que esto ya lo saben, esto no, siempre hay que recuperar, hay que volver, porque así, chico, al alumno afianza. Y el primer ciclo, como le decía, lo concreto es, pero totalmente fundamental. Están construyendo el sistema, el valor posicional, el nombrarlos, el escribirlos, entonces necesitan material. Para eso también les recomiendo que utilicen todo lo que fueron creando en lo largo de la carrera, cuerpos, caja de geometría, láminas de fracciones, material de Montessori que lo hacemos, y eso en la práctica se dan cuenta de la gran utilidad que tiene. Bueno, y en segundo ciclo es importante trabajar con los problemas y reflexionar sobre ellos, ¿sí? Siempre es bueno hacer esta diferenciación de un primer ciclo y un segundo ciclo, donde dijimos que en primer ciclo estaban construyendo este sistema
matemáticos, de numeración, escribirlos, leerlos. En un segundo ciclo es importante reflexionar también sobre los sentidos, de la matemática, de las operaciones. Bueno, les voy a contar un poco cómo fue también mi residencia, cómo la fui transitando en el área de matemática. En el primer ciclo me había tocado enseñar la hora, la lectura de la hora en los diferentes relojes, digital y análogo. Así que bueno, lo primero que hice fue, como les decía al principio, la recomendación fue estudiar, porque uno tiene la hora incorporada, que es lo que le decía, y se olvida a veces, o pasan por alto algunos detalles, ¿no? Y realmente parece un tema sencillo, por lo menos a mí, al principio cuando me lo dieron, me pareció sencillo. Y a la hora de sentarme a estudiar me di cuenta que la hora tenía un montón de contenidos que estaban como camuflados, ¿no? Por ejemplo, en el reloj análogo, el estudiar los minutos, que van en 5, cómo se relacionaba con las tablas, también cómo se relaciona con fracciones, ¿no? El cuarto y media, menos cuarto, eh, bueno, y ese tipo de cosas que al principio para mí me parecían como incorporadas, pero me di cuenta que los alumnos se les dificultaba, porque obviamente eran nociones que tenían que tener previas para también entender cómo leer la hora, tener nociones básicas de la mitad, de medios, como le decía, ¿no? Y también las tablas, obviamente, la del 5 para ir también agilizando la lectura de los minutos en el reloj análogo. Entonces, por eso estudiar es importantísimo, porque uno piensa que, bueno, la hora era fácil, como me pasó a mí, y no, había muchas nociones que tenía que trabajar, reforzar, repasar y recordarles a ellos también a la distancia. Entonces, situaciones cotidianas, por ejemplo, tenían que hacer su rutina, poner horas, crear un reloj. Esta de la actualidad también trabajamos con un reloj interactivo, en el cual le permitía a ellos poder explorarlo de alguna manera. En la presencial es importantísimo que ellos puedan explorar los materiales, eh, armar su propio reloj, porque eso también les permite ver el funcionamiento, ¿no? Eh, el poder ir elaborándolo. Y fue todo un desafío realmente la hora. Es muy más complicado de lo que pensaba al principio. Y bueno, en un segundo ciclo me había tocado proporcionalidad con números fraccionarios, en el cual también trabajé con recetas, que era cotidiano, para ver cómo se aumentaban las proporciones. Por ejemplo, medio kilo de harina, media cucharada de un ingrediente, para trabajar la proporcionalidad con números fraccionarios. Y siempre poniendo ejemplos, siempre recuperando, siempre preguntando cómo lo hicieron, tratando de que al chico le sea cotidiano, de que tenga algún objetivo también. Por ejemplo, darles como actividad que puedan realizar esa receta, mandar fotos, siempre algo que lo motive y que vea que una del otro lado también está esperando, ¿no? Sus fotos, su trabajo, su producción, sus medidas. Y eso realmente en muchos chicos te das cuenta que hay una respuesta totalmente diferente a la que fuera simplemente hacer una actividad, ¿no? Es muy importante también el que sientan que uno está y que te pueden divertir y que de eso que están haciendo sale algo, como una receta, ¿no? Que pueden realmente crear algo y, y para ellos es mucho más significativo. Y esto es fundamental, porque como decíamos, o les contaba antes, que a veces la matemática parece lejana a los chicos como que no les gusta mucho porque tiene un preconcepto de que es muy, muy aburrida o que no es para ellos o difícil. Y eso tenemos la tarea y realmente debemos sacar ese estigma que tiene la matemática y los números y realmente darse cuenta que se aplica y que no es solamente fórmulas o error, porque matemática parece que es algo exacto y, y que no hay mucha, digamos, espacio
no sé si es la palabra es crear, ¿no? Pero para poder desarrollarse. Y no es así, porque ellos pueden, como decía, tener diferentes caminos, herramientas. Bueno, entonces lo que traté de hacer es en estas secuencias, tanto para primer y segundo ciclo, es tratar de que el alumno se sienta identificado, próximo a la matemática. Siempre traten de darle un contexto, ¿sí? A la matemática, a los problemas, a los números, a la geometría, a los espacios, al tiempo, a cualquier contenido que les toque. Traten de darle un contexto, ¿sí? Que no sea simplemente resolver algo ficticio y nada más, porque eso aleja y enfría la matemática. Entonces, busquen situaciones donde los chicos realmente la apliquen, hagan matemáticas, ¿sí? Realmente se alfabeticen matemáticamente. Eso también es fundamental. Por eso las actividades tienen que ser concretas, cercanas y como decía, que no sean tan inventadas y irreales, ¿no? Que el chico realmente pueda sentir que está resolviendo, que está utilizando la matemática en su vida, en lo cotidiano, para resolver y que la matemática resuelve y que funciona, ¿sí? Porque si no queda como que es algo, no sé, para el papel, para hacer algo, y no, no es así. Entonces, bueno, continuando con las secuencias, traté de hacer eso, ¿no? De sentirlos cotidianos, de que la matemática tenga un producto. Bueno, esos son los consejos desde mi experiencia que le puedo dar, algunos errores que como residente inexperta también cometemos. Espero que pueda ser de utilidad, que puedan bajar un poco los nervios y pensar en todas estas cuestiones, de ponerse en el lugar del alumno, de, de pensar que ellos no tienen naturalizado las cosas que tenemos nosotros como adultos. Y siempre piensen de la manera que nosotras aprendimos también, ¿no? ¿Qué funcionó, qué no, qué recuerdo tenemos? Hacer ese recupero también sirve y es muy importante porque también nos damos cuenta de lo que aprendimos, de lo que no aprendimos y también por qué. Entonces pongámonos en el lugar de ellos, recordando cuando nosotros estábamos en ese lugar. Eso también es muy importante, porque a veces la brecha es tan grande que nos olvidamos, ¿no? De posicionarnos de esa manera, de decir, bueno, eh, este alumno cómo está pensando, qué quiere recibir, cómo aprende, cómo aprendí yo, qué cosas cambiaría, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Y generalmente los recuerdos que tenemos de las cosas que nos gustaban era cuando participábamos, cuando estábamos activos, cuando construíamos, cuando podíamos aportar. Entonces siempre tenemos que también tener ese espacio, ¿no? De un alumno realmente activo y que construya. Bueno, sobre todo también quería volver a recalcar la participación activa. También es importante planificarla. Así que bueno, esos son mis consejos de alguna manera, o lo que yo fui reflexionando o dando valor a la hora de transitar, de ver las respuestas de los alumnos. Y es verdad que también se aprende mucho en el momento, ¿no? Digamos, en la práctica misma. Pero por eso una que lo fue transitando, esas cosas que tal vez uno no la tiene hecha carne o no se da cuenta, en el momento que los chicos realmente te preguntan o tenés que pensar de realizar un seguimiento o algo, son fundamentales. Por eso ténganla en cuenta a la hora de planificar. Espero que mi experiencia les haya servido y pueda aportar para a la hora de que tengan que pensar planificar, poder tener más precisión en esos aspectos. Creo que son algunos de los aspectos que tal vez cuesta incorporar justamente por no tener tal vez mucha práctica, ¿no? Así que bueno, les deseo lo mejor en esa etapa, que la puedan cursar con mucho éxito y aprendan. También es otro consejo último, tal vez que les quiero dar, es que aprendan, que no tengan miedo
a equivocarse, a preguntar, a pedir ayuda y también que lo disfruten porque si ustedes lo disfrutan, los alumnos lo disfrutan y todo sale mejor. Así que a veces nos ponemos muy estructuradas y después nos vamos soltando y nos damos cuenta que no valía la pena, que realmente eh, tiene que fluir. La mejor manera es eso, estudiando, estando segura y, y disfrutando sobre todo, ¿no? Así que bueno, les repito, mucho éxito y espero que sea una cursada de mucho aprendizaje y vamos con todo, por un aprendizaje renovado, como les decía, reflexionen y cambien la forma de enseñanza. Obviamente que tenemos nuestros diseños, nuestros enfoques, pero a lo que me refiero con cambio de enseñanza es eso, que lo seguro es como nos enseñaron y aprendimos, pero los chicos aprenden también de otra manera que, que es mucho más efectiva. Así que bueno, les deseo lo mejor y espero haber sido de alguna ayuda como para reflexionar o pensar algunos aspectos.